Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a un seminario más de Living Lab y Data Hub, un espacio de co-creación para presentar retos y tecnologías educativas que promueven la investigación e innovación educativa. Mi nombre es Luis Eduardo Güemes, soy colaborador en el Living Lab y Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey, y es muy grato para mí tenerlos a todos ustedes el día de hoy aquí. El día de hoy tenemos un seminario titulado Empowering Educational Research with Simple and Effective Data Mining Techniques, el cual es presentado por la doctora Claudia Camacho Zúñiga. La doctora Claudia Camacho Zúñiga es profesora de ciencias experimentada y enfocada en la investigación, con más de 25 años de experiencia en la transformación e innovación de la educación superior. Tiene un doctorado en ciencias de materiales por la Universidad Autónoma del Estado de México, una maestría en ingeniería química y un grado en ingeniería física por la Universidad Iberoamericana. Durante sus estudios de posgrados, adquirió habilidades adicionales como Data Practitioner, trabajando para establecer relaciones, estructura propiedad para polímeros y disolventes. Como académica destacada, Claudia Camacho Zúñiga es autora de 3 libros de texto universitarios sobre física y matemáticas y fundadora del sistema Lamatini. Este tiene como objetivo desarrollar las habilidades de razonamiento matemático en niños y adolescentes, y fue galardonado como el mejor emprendimiento social por el Ayuntamiento de Toluca en 2015. Su objetivo final es utilizar su experimentación, su experiencia como investigadora, profesora, emprendedora y data practitioner para contribuir al avance del conocimiento científico y fomentar el desarrollo de recursos humanos integrales capaces de elaborar desafíos de la sociedad y garantizar un futuro mejor para todos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy, y los dejo con usted. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias al doctor Ceballos, a la doctora Joana, a todos los miembros del Data Hub y Living Lab, de esta iniciativa que puede cambiar, creo que, mucho de lo que se hace en investigación, no solamente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, sino también en muchas otras instituciones que también hacen investigación en la parte de educación, ¿no? Em, muchas gracias por su tiempo también a todos los participantes, a los asistentes. Gracias por dedicarme un tiempo para escucharme y que me permitan compartir mis resultados de investigación y mi experiencia en esta parte de text mining. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es la educación basada en investigación? Bueno, eso es algo súper importante. Yo sé que aquí también presentes hay muchos docentes, no solamente investigadores, y porque pues les agradezco mucho su presencia. Bueno, primero porque hacer educación basada en datos, basada en los resultados que tenemos, pues nos puede asegurar la confiabilidad, la precisión y la actualidad de la información que compartimos con nuestros estudiantes, ya sea investigación disciplinar o investigación educativa. De cualquier forma, eso nos permite hacer de la educación pues algo más actual y más congruente con lo que es la universidad, ¿no? También nos permite adoptar prácticas basadas en evidencia y de datos, nos permite a los educadores mejorar los resultados de aprendizaje, incluyendo los logros académicos, la asistencia y las tasas de graduación. Además, justamente hacer investigación, pues nos permite lograr uno de los principales objetivos de la universidad, que es la generación del conocimiento. Y la última, pues si nosotros hacemos educación basada en investigación, nos permite estar al corriente, estar al tanto de todas las tendencias y las necesidades que existen también en el mercado laboral para darles a nuestros estudiantes las mejores herramientas posibles para que finalmente se integren como miembros exitosos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que los invito pues a que continuemos con esta parte de dar una educación basada en investigación, basada en datos. Entonces,
¿Por qué viene esto pues muy adecuado? Pues porque estamos viviendo no solamente en la sociedad del conocimiento, sino también en la era de la información. Em, la digitalización, todos los avances tecnológicos, con esa rapidez en la cual son implementados, pues nos permite contar con una cantidad de información enorme, ¿no? Uno de mis colegas decía, estamos viviendo en un océano de información. Y sí, efectivamente, contar con tanta información que se genera segundo a segundo, ya no digamos día tras día, ¿no? Se genera segundo a segundo muchísima información justamente por pues por todos los cambios tecnológicos que estamos viviendo, incluyendo también la parte de que la educación se haya tenido que acelerar su paso a la digitalización debido al COVID-19, ¿no? Entonces, hoy tenemos muchísima información en forma digital y eso nos puede ahorrar muchísimo trabajo. Ya la información existe ahí. De hecho, justamente, el Data Hub, que es la iniciativa del Tecnológico de Monterrey y del Instituto del Futuro de la Educación, es abrir los datos que tenemos en el Tecnológico de Monterrey para justamente otros investigadores, otras instituciones, y entender que si todos podemos tener acceso a datos organizados, datos confiables, pues entre todos, no solamente entre el TEC de Monterrey y el Instituto del Futuro de la Educación, sino entre todas las instituciones, podemos crear un mejor ambiente educativo, crear un futuro mejor, si es que así lo queremos, porque la educación es uno de los propósitos, ¿no? Ahora, es cierto, contamos con muchísima información, ¿no? Y la pongo como una descripción que tenemos no solamente del ámbito educativo, sino como una descripción que tenemos del planeta en general, de nuestro universo, ¿no? Hay gente que hace análisis de datos y hace cosmología. Ajá, entonces, realmente no solamente ahí debía haber puesto el planeta, sino debía haber puesto el universo, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de datos que van desde datos estructurados hasta no estructurados. La parte de datos, le llamamos datos estructurados, aquellos que están ordenados, que tienen un formato establecido, una longitud establecida. Digamos, por ejemplo, números, ¿no? Que fechas, edades, porcentajes, eficiencias, datos que están no solamente estructurados, sino también ya almacenados en bases de datos completamente ordenadas, ¿no? Pero también, pues justo la digitalización nos ha permitido tener una cantidad de datos no estructurados mucho más grande. De hecho, se considera que para el 2025 la cantidad de datos estructurados que va a existir en este océano de información va a ser el 15% solamente de los datos van a ser datos estructurados. El 85% van a ser datos que no solamente no son estructurados, sino a veces ni siquiera son datos textuales, ¿no? Va a haber videos, va a haber, de hecho, ya existen videos, ya existen imágenes, ya existen conversaciones, existen posts en redes sociales, correos electrónicos, existen bases de datos de los requerimientos, por ejemplo, de los empleadores, datos espaciales, ¿no? De cómo está la distribución, por ejemplo, del tráfico, ¿no? En alguna ciudad. Entonces, la cantidad de datos no estructurados que existen hoy en día, pues se incrementa más y más y más. Les digo, este porcentaje 1585 se estima para el 2023, perdón, el 2025. Entonces, pues ya debemos de andar prácticamente en la misma proporción. Y ahora imagínense en los años por venir, ¿no? Entonces, cada vez vamos a tener más y más datos no estructurados y pues tenemos que abrir nuestras expectativas, tenemos que utilizar otro tipo de herramientas justo para sacar lo mejor de esta información. ¿Sí? Ok, entonces, ¿yo qué les voy a presentar? Bueno,
Les voy a presentar justamente algunas de las herramientas que hay de Machine Learning para datos no esquí, fue el procesamiento del lenguaje natural, que ese es el que creo que últimamente está como a todos nos ha traído en gran asombro, ¿no? Con la apertura de ChatGPT en noviembre, el 30 de noviembre del 2022, justamente, no es que eso es muy importante, no es que no existiera este tipo de tecnologías, ya llevaban años trabajando sobre este tipo de tecnologías, pero estaba más restringido a la parte de los programadores, los científicos de datos, la gente que realmente pues tenía como más control de esto, estaba mucho más preparada, tenía manejo del lenguaje, pero del lenguaje también, del lenguaje de cómputo, del código computacional para justamente llevar a cabo estos procesos. En noviembre del 2022, pues esto se abre ya justamente a que incluso podamos darle nosotros las instrucciones a ChatGPT justamente en el lenguaje, no lenguaje computadora, no en código, sino en lenguaje natural, ¿no? Y esa es una gran rama también de el aprendizaje máquina que ahorita pues está cambiando la vida de todos y va a ser un parteaguas para el futuro, ¿no? La segunda que quiero comentar es el agrupamiento y la clasificación. En este tipo de aprendizaje, lo que se hace es darle a la máquina, darle a la computadora muchísimos datos, sin necesidad de que siquiera estén evaluados, sin necesidad de decirle, bueno, hablando de imágenes, por ejemplo, de decirle, mira, este es un niño, este es un adolescente, este es un adulto, ¿no? Sino simplemente se le da así las imágenes y a través de, pues, algoritmos de programación, justamente la computadora es capaz de hacer agrupaciones y decir, mira, no sé lo que tú me hayas dado, no, tú no me dijiste lo que era, pero yo puedo observar estos patrones y puedo clasificar acá el grupo de los niños, acá el grupo de adolescentes, acá el grupo de adultos y tal vez nos agrega alguno de, por ejemplo, no sé, estoy inventando, ¿no? Mi mamá me decía, cuando yo ya tenía 13 años, es que eres una adolescentita, ¿no? Entonces a lo mejor puede salir que está ahí justamente una nueva clasificación. Entonces ahí es donde entra el aprendizaje máquina. El tercero que quiero mencionar es la visión computacional, que justamente eso tiene que ver no solamente con el reconocimiento espacial que rodea al equipo de cómputo, al robot o al objeto, sino también con la identificación de imágenes, ¿no? Que si lo piensan, pues es un proceso muy complicado. A nivel neuronal implica muchísimos procesos que aún no somos capaces de completamente reproducir con una computadora. Pero esencialmente, pues imagínense todos los procesos que implica el pasar de un ente real, cómo lo percibimos a través de la visión, cómo nuestro cerebro lo codifica, ¿no? Y entonces podemos nosotros abstraer una idea. Entonces, el que la computadora logre hacer parte de ese proceso, pues es realmente pues, todo un reto y todo un logro. Otro de los de las herramientas de GPT es DALI, que justamente trabaja con esta parte no solamente de identificación de imágenes, sino también con la creación de imágenes, ¿no? La pueden buscar, también es de libre acceso y se llama DALI, se escribe DAL con doble L guión E. Ajá. Y justamente pues con la idea de que también puede generar imágenes, ¿no? Imágenes con algún sentido. Entonces, pues son de estas cosas extraordinarias. La siguiente es el deep learning. Es importante aquí también decir que estas herramientas no necesariamente están completamente aisladas. De hecho, el deep learning está íntimamente relacionado con el procesamiento natural del lenguaje. Están entre las dos, están pues interrelacionadas para lograr
que GPT, por ejemplo, haga todo lo que hace. Y la última que quiero mencionar, pues es justamente el text mining, que es una forma de aprendizaje no estructurado, donde los datos justamente son datos de texto, y es la que yo les voy a compartir el día de hoy. Y pues cualquier duda, pues eso es lo que les voy a presentar. Ahora, ¿en qué consiste este proceso de text mining? Bueno, primero se le llama text mining, la parte de minería de datos, porque la máquina lo que hace es buscar entre los datos esos patrones, ¿no? Entonces, no sabemos necesariamente lo que va a encontrar, ¿sí? Realmente definimos como underlying hidden information o aquellos patrones que están detrás de todos esos datos de texto, ¿no? ¿Y cómo comienza? Bueno, pues empieza cuando yo tengo una serie de datos de texto. Y el primer paso es hacerles una limpieza de datos. Y en esta parte es un proceso, si bien no complicado, sí es un proceso muy detallado y que depende mucho de qué tanto conozcamos el lenguaje. Yo puedo hacer procesamiento o preparación de datos o preprocesamiento de datos textuales, específicamente en español, porque es mi lengua natal y porque la domino, ¿no? Y para mí es mucho más fácil. He hecho procesamiento de datos en inglés, pero me cuesta un poco más trabajo, ya que no es mi lengua natural, ¿no? Mi lengua materna. Entonces, sí me cuesta trabajo. Y esta parte es fundamental porque justamente los científicos de datos tienen esta parte que le llaman garbage in, garbage out, ¿no? Que es un dicho. Y más bien dice, si tú no le estás alimentando adecuadamente los datos a la computadora, pues te va a dar datos inadecuados, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Nosotros tenemos que alimentar eh, la base de datos con la mejor calidad posible y darles el mejor preprocesamiento. En la parte de minería de textos, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a remover las palabras que son inútiles, corregir los errores ortográficos y lo que le llamamos pues el ruido, ¿no? Por ejemplo, tal vez no pueda hacer el ruido, pero eh, hay una diferencia fundamental entre el idioma inglés y el idioma español, ¿no? Como por ejemplo, esta parte de el ahorita, ¿no? El ahoritita, ahorititita lo hago, ¿no? Lo que yo le decía a mi mamá siempre, ¿no? Ahorititita lo hago, ¿no? Y que realmente ese ahorititita puede significar en español desde unos segundos hasta unas horas, ¿no? Entonces, eso es como súper interesante. Entonces, el poder remover ciertas palabras y ciertos ruidos y unificar para poder simplificar los términos, ¿no? Y le llamamos ya términos y no palabras, porque incluso hay cosas como que los plurales se tienen que poner en forma singular. Todos nuestros verbos, por ejemplo, que en español tenemos esta riqueza de que tenemos la conjugación de los verbos, se ponen en su forma base, a diferencia del inglés, que en realidad ya la mayoría del tiempo está en su forma base, ¿no? Es muy raro por ejemplo, solamente las terminaciones ing o la ed que implican otras formas del verbo, ¿no? Que lo pueden convertir, sí, ya sea en adjetivos o en sustantivos, ¿no? Entonces, es diferente este proceso para cada idioma. Pero una vez que está bien hecho, créanme que vale la pena porque podemos encontrar cosas pues, extraordinarias como las que les voy a presentar. La primera, pues es, ahora sí ya pasamos a la parte de la extracción o identificación de las características más relevantes de este texto. Y están, por ejemplo, identificar las palabras clave, identificar los tópicos más relevantes o incluso los sentimientos, ¿no? Los sentimientos que se manejan a través del texto. Y eso está como que es súper rico y súper interesante, porque no se trata también aquí solamente de analizar
algunos cuantos datos, que es una de las grandes limitaciones que se le hace, bueno, que le hacemos a veces a la investigación cualitativa, ¿no? Cuando hablamos de investigación cualitativa, uno de los grandes peros es la cantidad de datos que podemos analizar como investigadores, ¿no? Porque dado que es que la subjetividad, la percepción del investigador, pues se ve involucrada, ¿no? Tiene que leer cada uno de los comentarios o interpretar cada una de las entrevistas, pues entonces está limitado por nuestro tiempo de trabajo, ¿no? Por nuestro tiempo incluso de vida, ¿no? O sea, no podemos analizar muchos más datos que el tiempo que tenemos, ¿no? Sin embargo, aquí una de las riquezas también, pues es que podemos analizar una cantidad enorme de datos, como ahorita vamos a ver, poder llegar a analizar 80,000 comentarios, pues imagínense, realmente es un trabajo extraordinario. Y una vez que se hace esta feature extraction, lo que hacemos pues es pasar al despliegue y visualización de los resultados. ¿Y cómo se hace esta? Bueno, pues puede ser generalmente por nubes de palabras, por grafos, o cómo correlacionan esos términos los estudiantes o los participantes, porque pues en realidad esto puede generarse no solamente en educación, se puede utilizar en muchas otras ramas de la industria. De hecho, muchas industrias utilizan ya este proceso para analizar, por ejemplo, el feedback que obtienen de sus usuarios, ¿no? De sus clientes. Entonces, esas son muy, muy importantes. Y también les decía una vez que se hace esto, que se pone en nubes de palabras, en grafos o en correlaciones, pues viene una parte importantísima, que es la de tomar decisiones, planear, innovar, ¿no? Porque esta información no se queda solamente en, bueno, ahí está la información, ¿no? Haz lo que quieras, no. O sea, tenemos que pasar a la parte más importante, que es la de toma de decisiones, de planear, de innovar en todos nuestros procesos, sean procesos industriales, porque les repito, esto ya se utiliza en muchas industrias, o en procesos educativos. Y aquí la parte importantísima es la parte humana, ¿no? ¿Cómo interpretamos estos datos? No cualquiera puede llegar, bueno, sí cualquiera, porque ahorita ya la herramienta está disponible, ¿no? Cualquiera puede hacer justamente el text mining, pero la parte más rica de un investigador es justamente el análisis que le damos, ¿no? Puede tener nubes de palabras muy bonitas, coloridas, incluso tengo algunos colegas que incluso hacen sus nubes de palabras con formas, ¿no? Con formas que ya están relacionadas con lo que quieren mostrar, ¿no? Si quieren analizar, por ejemplo, no sé, un libro, pues le ponen la forma del libro, ¿no? Pero no es solamente la parte de visualizarlos y ponerlos bonitos, sino que realmente verlos a través de los ojos de los investigadores y de los ojos de los expertos y de los ojos de las personas que están involucradas en la interpretación de esos datos, que eso es súper, súper importante. Entonces, el text mining no llega a concretarse si no existe todavía esta parte humana de interpretar y de aplicar al ambiente que yo quiero, ¿no? Que yo necesito. Ok, entonces les voy a compartir algunos de los ejemplos que desde mi experiencia he trabajado y me han dado pues extraordinarios resultados. De verdad, para mí esto es impresionante. Entonces, bueno, el primero es un artículo que se publicó, aquí está, en 2020 es este artículo. Y bueno, aquí el título del trabajo fue el impacto en la evaluación de la calidad de la enseñanza por parte de los estudiantes. Un análisis de texto debido a
a las diferencias de género, a las diferencias de género. O sea, si realmente los estudiantes percibían alguna diferencia entre lo que realizaba una profesora universitaria o un profesor universitario. Y aquí hay cosas bien interesantes, ¿no? Primero, se analizaron más de 82,000 comentarios. O sea, comentarios de los estudiantes. Y el Tecnológico de Monterrey tiene una forma de otorgarles a los estudiantes una forma también de retroalimentar el proceso que hacemos como docentes, ¿no? Entonces, a partir de este instrumento, pues se les pregunta a los estudiantes, ¿no? ¿Qué comentarios tienes hacia la calidad de la enseñanza que te brindó tu profesor? ¿No? Entonces, imagínense ser capaces de analizar 82,000 comentarios. Esa es la primera bondad de este método. Estoy analizando una cantidad de datos enorme en un tiempo que realmente, les digo, hacerlo con la tradicional investigación cualitativa, eso nos llevaría muchísimo, muchísimo tiempo. Ajá. Entonces, una ventaja es el manejo enorme de datos. Y entonces, aquí la gráfica que les estoy presentando es un análisis de sentimiento y lo que nos otorga es la valencia emocional, que nos dice más o menos cuál fue, si el sentimiento que está transmitiendo en el comentario es positivo o es negativo, ¿no? Y hay diferentes approach o diferentes formas de hacerlo, pero algunas son por qué palabras se mencionan y otras no solamente por las palabras, sino cómo se interrelacionan esas palabras. Porque no es lo mismo decir no me gusta a decir no, coma, me gusta, ¿no? Entonces, es como diferente, no solamente son las palabras que están presentes, sino cómo se están interrelacionando. Y eso es pues una riqueza muy, muy grande que hemos ido adquiriendo conforme este tipo de herramientas se han ido refinando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, profesores, para los profesores del sexo masculino, ¿no? Del género masculino, perdón, pues como aquí hay comentarios tanto positivos, negativos o neutros. Un ejemplo de comentario positivo, ¿no? Comprometido con los alumnos y el aprendizaje en general, ¿sí? Y para las profesoras tenemos, siempre explica de una forma diferente para que sea posible que todos los alumnos entendamos el contenido del curso. Y eso, la máquina lo identifica como sentimientos positivos. Asimismo, pues le asigna sentimientos negativos, ¿no? Por ejemplo, el maestro es inteligente. Sin embargo, las clases son poco interactivas, ¿sí? Entonces, ahí ese es la máquina lo registra como un sentimiento negativo. Cuando hablamos de una profesora, un ejemplo, la vamos a comprenderlos completamente. Sin embargo, no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo de cómo la máquina puede ser capaz de hacer y asignar un valor de valencia emocional para, pues, les digo, 82,000 comentarios. También es capaz de identificar el sentimiento que está, no solamente si es positivo o negativo, sino el sentimiento que se transmite a través de esos comentarios. Entonces aquí, por ejemplo, podemos observar que para los profesores varones se identificaron comentarios con confianza, mientras que para las profesoras se identificaron comentarios de ansiedad, de incertidumbre, incluso de resentimiento, ¿no? Entonces sí podemos contrastar ahí que hay una diferencia de género entre cómo los estudiantes están evaluando a sus profesores. Repito, ahí está la referencia por si quieren consultarla. Hay mucha más información. Esos son solamente dos de las características que quise compartir con ustedes, ¿no?
También nos puede servir para analizar publicaciones en redes sociales. Específicamente, este se hizo en una red social específica para el campo laboral que se llama Workplace. Es una herramienta, es una red social, ajá, pero específicamente en esta participaban 5,729, participaron 5,729 docentes eh, en los periodos de abril 2020 a junio 2021. Y si se dan cuenta, pues justamente la fecha coincide con la época de pandemia, ¿no? Entonces, esto se presentó en el 2021 en un congreso de la IEEE, denominado Machine Learning Driven Digital Technologies for Educational Innovation. Y aquí está la nube de palabras en español, donde estamos mostrando pues, lo que les preocupaba a los estudiantes acerca de su desempeño en el modelo que en el Tecnológico de Monterrey le llamamos flexible digital, pero que no era otra cosa más que un modelo 100% en línea, ¿no? Y entonces ahí podemos ver cómo pues la parte del video resalta la parte de las herramientas tecnológicas como Zoom o Canvas, empiezan a tomar relevancia, la parte de el uso de videos en YouTube, la parte de la digitalización de los materiales, incluso ahí se menciona una página Tech Edu Tips, que es una página, me parece que da ahí consejos para los profesores. Entonces, nuevamente, imagínense analizar la participación de estos 5,000 docentes a lo largo de un año en todos los comentarios que hicieron. Entonces, pues sí es valioso. Y no solamente identificar cuáles son los términos, sino la siguiente que es cómo los están relacionando, ¿sí? Esta es una de los grafos o de las redes entre términos que justamente trata de mostrar pues cuáles eran los consejos y mejores prácticas que identificaron los profesores y que los compartían a través de esta red social. Entonces compartían desde ligas, videos, grabaciones y se les hacía importante el trabajo en equipo, no solamente entre los estudiantes, sino se reforzó mucho el trabajo en equipo entre docentes, la relevancia de hacer trabajo en la academia. Ajá. Y a la hora de compartir con los estudiantes, pues sí, también la parte de prender o no la cámara fue todo una discusión, ¿no? De hecho, ahí lo pueden ver en la parte derecha de la red, como la parte de encender o no encender, de tenerla apagada, de grabar o no grabar, pues era como muy relevante y fue una discusión a lo largo de todo el proceso de educación en línea. Ok, esos son dos de los ejemplos que podemos aplicar, pero hay más, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, uno donde nos permite ver, ver los documentos o las investigaciones hechas recientemente sobre un tema. Esto se acaba de compartir en enero del 2023 y es una mirada a través de la minería de textos de la educación superior para estudiantes con discapacidad. Ajá. Si se dan cuenta, bueno, ahí fue una revisión de 104 abstracts sobre el tema, publicados en Scopus, en revistas indexadas. Ajá. Entonces son revistas confiables, ya curadas, ¿no? Que sabemos que tienen validez y respaldo científico. Entonces, ahí este está hecho en inglés porque los papers estaban en inglés, ¿no? Y ahí podemos ver nuevamente, pues, cómo los estudiantes, discapacidad, higher education institutions, pues son como palabras que sobresalen, ¿no? Pero también barriers, ¿no? Esta palabra pues que lo que perciben los docentes, pues son barreras para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no?
y cómo se necesita desde soporte hasta accesibilidad, asegurar su salud y cosas similares. Y la siguiente nos muestra, esta es los términos más mencionados en este tipo de publicaciones. Y aquí vemos, por ejemplo, que la discapacidad más analizada es la visual y los problemas de aprendizaje. Podemos hacer estas nubes tan grandes como queramos y enfocarlas al tema que queremos, ¿no? Este fue el de los más mencionados y que justamente nos hace ver que pues falta mucha más investigación en otras, para otras discapacidades, ¿no? Porque la discapacidad más estudiada, sobre todo en educación a nivel superior, es la discapacidad visual. También, respecto a ese mismo tema, pues en esta revisión de literatura a través de text mining, que más que review, le pusimos overview, ¿no? Porque influye mucho, como les decía. Es importantísimo la interpretación del experto, pues aquí ya nos enfocamos en las soluciones, ¿no? ¿Qué soluciones hay para incluir? Y aquí llegamos a Universal Design for Learning o diseño universal para el aprendizaje y el Universal Instructional Design. Entonces, son dos áreas pues, que marcan ahorita tendencia en la educación inclusiva, que son dos áreas súper importantes. Y esto es muy interesante porque se hizo en forma muy rápida. Les comento que fui invitada a justamente dar una presentación sobre innovación para estudiantes con discapacidad a nivel universitario. Y dije, esa no es mi especialidad, ¿no? Y entonces justamente tuve que empaparme de todo esto y fue como salió este paper. Pero la rapidez con la que se puede hacer es mucho mayor que la rapidez con la que se hace una revisión tradicional de literatura, donde puedes llevarte hasta 1 o 2 años revisando justamente todo el material, ¿no? Les repito, esto no lo hice yo solamente con la herramienta, sino también conté con 2 expertos. Por aquí los menciono, ¿no? Sí, la doctora Julia, pues justamente expertos en esta parte de educación inclusiva. ¿Y qué trabajo estamos haciendo pues ya actualmente, ¿no? Evidentemente me podrán decir, bueno, pues es que hay muchos peros para este tipo de investigación. Y sí, es cierto, ¿no? Pero ya empezamos justamente a hacer análisis comparativo de la parte tradicional de investigación cualitativa y esta parte de técnicas con data mining, con minería de datos. Este artículo se va a presentar el próximo mes en un evento internacional, el Educon en el 2023, en Kuwait. La hice con un equipo de colaboradores del Tecnológico de Monterrey, liderado por la doctora Maritza Peña. Y bueno, no les puedo compartir, como podrán entender, todos los resultados porque aún no se publica, ¿no? Se va a presentar. Pero de la derecha, en la parte derecha de la imagen, estoy mostrando pues el análisis cualitativo tradicional y del lado izquierdo estoy mostrando la parte de las técnicas de minería de datos. Y a lo que llegamos después de este estudio es que justamente estas 2 áreas de la investigación no son completamente dispares, ¿no? No están completamente disociadas una de la otra, sino que más bien pueden llegar a complementarse. La minería de datos definitivamente tiene la ventaja de analizar una enorme cantidad de datos en una mínima parte del tiempo. O sea, podemos hacerlo rápido, podemos hacerlo sobre una cantidad enorme de datos.
algo que no tenemos con la investigación cualitativa tradicional. Ajá. Pero la educación cualitativa tradicional a veces puede ser que no necesariamente seamos los grandes expertos, ¿no? Nos permite ir aprendiendo poco a poco, porque vamos leyendo uno a uno los comentarios de los estudiantes o uno a uno todo lo que nos dijeron. Entonces, vamos lentamente aprendiendo y vamos identificando más a detalle. Entonces, puede ser no puede ser. El hecho es que no están completamente peleadas una con la otra, sino pueden complementarse, como se demuestra en este paper que justo se va a publicar para el siguiente mes. Y uno que está ahorita justamente en desarrollo, es un trabajo que estoy desarrollando con Gisela Cante, Guillermo Chanz y Silvio Olivares, y habla justamente ya del desarrollo de competencias. En el modelo educativo TEC 21 ha sido un modelo muy innovador que se implementó en 2019 y una de las competencias más importantes es la autorregulación. El que el estudiante sea capaz de autodirigir sus decisiones, sus acciones, de controlarse, ¿no? Y es una de las competencias más importantes, no solamente requeridas hoy, sino de las competencias hacia el futuro. Una de las competencias requeridas e indispensables para la incorporación a la industria 4. Entonces, justamente se lleva en la semana 18 del semestre, donde los estudiantes reflexionan sobre los logros que hacen, ¿no? Y aquí lo que les estoy presentando es justamente el análisis de las respuestas que dieron a su autodescripción. ¿Cómo te describes en este momento en cuanto a los logros y en cuanto a los pendientes que te falta por resolver, ¿no? Y pues gratamente podemos ver que casi el 55% más o menos transmite una emoción de alegría, de agrado, de estar contento, ¿no? Con lo que han logrado. Hay un mínimo porcentaje, como un 2%, que lo hace con enojo, ¿no? A lo mejor porque pues no lograron sus metas. Hay unos con tristeza, porque igual tal vez siguen habiendo retos que no han resuelto. Y pues hasta el momento, el sistema que hemos utilizado, que les decía ya es Robert Twitter, es una herramienta de análisis de texto que ya se hace con programación R. Toda la anterior, por cierto, la que mostré anteriormente, se hace con Voyant Tools, que es una herramienta de acceso libre en la red. Así la pueden buscar y es de fácil acceso, es libre, ¿no? Esta ya está mucho más avanzada porque se basa ya no solamente en qué palabras están contenidas en el texto, sino en la interrelación que hace. Por eso es más precisa y puede llegar pues a darnos esta calidad de resultados, ¿no? Como ven, hay muchísimo que podemos hacer todavía, ¿no? Pero pues podemos llegar a algunas conclusiones. Entonces, la primera, la minería de textos puede utilizarse para analizar el feedback que nos dan los estudiantes. Recordemos que la educación es un proceso de enseñanza, es cierto, pero también de aprendizaje. El proceso educativo no se concreta hasta que el estudiante también nos da esa retroalimentación, que puede ser mediante comentarios, ¿no? Pero también pues mediante su evaluación, ¿no? Perdón. También podemos analizar los posts que hacen en las redes sociales o identificar términos o tópicos comunes de interés o los sentimientos que están manifestando. La minería de textos también puede ser utilizada para analizar el desempeño de los estudiantes, que esto es algo súper rico, ¿no? Porque hemos pasado muchas veces de hacer exámenes de opción múltiple
y queremos pasarlos a hacer exámenes de desarrollo, ¿no? Que son los que generalmente aplicamos mucho más a nivel universitario y que justamente está aquí uno de mis colaboradores, ¿sí? El maestro Julián Torres, quien justamente está trabajando en esto, ¿no? En cómo podemos hacer evaluaciones sobre texto que escriban los alumnos, ¿no? Para evaluar su desempeño. Ajá. Entonces, el text mining nos puede ayudar a hacer esto, ¿no? A identificar, a evaluar, a ver cómo están haciendo su tarea y hacerlo así desde un aspecto a gran escala, ¿no? También puede ser utilizado para buscar nuevos artículos, para buscar nuevas investigaciones, para ver qué post hay en las redes sociales, para identificar tendencias emergentes y tópicos de interés en la parte de educación. Ajá. En realidad, pues lo que yo quería compartirles, pues es que es una herramienta muy poderosa que nos permite analizar grandes bases de datos no estructurados y extraer a partir de ella, pues, información valiosa que nos permita no solamente hacer investigación, sino ser capaces de después compartir esto para justamente compartirlo con otros profesores, con otras instituciones, con el gobierno mismo, ¿no? Para que como sociedad podamos tomar mejores decisiones en esta parte tan importante que es la educación y tan amenazada, tan frágil ahorita, justamente por lo que venimos viviendo saliendo de una pandemia y ahora con la aparición de estas otras nuevas tecnologías, ¿no? que vienen como el ChatGPT. Pues eso es lo que tenía que compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Agradezco a todos los colaboradores que han estado conmigo en esta parte en diferentes momentos, ¿no? Y ahí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda que quieran compartir. Ahorita estoy pues a su disposición para responderla, pero si no, me pueden escribir por correo y pues buscaremos formas de responderlas y de colaborar y de hacer que justamente esto pues sea benéfico para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la plática del día de hoy. Por el tiempo creo que nos alcanza para responder ahorita una o dos preguntas, entonces el micrófono está abierto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento, le pido nomás active la opción de levantar la mano aquí en Zoom o la puede mandar también por el chat. Ahorita, bueno, en el chat nos ponen si podría repetir el nombre de las herramientas que citó. Sí, ya les anoté ahí, Boyan Tools es una herramienta gratuita, esa la pueden encontrar. Aparte de esta, estamos utilizando Robertuito, que se utiliza en lenguaje R, ¿sí? Y también me parece que es una herramienta que es de Google, me parece, Robertuito. Y es una de las partes es una pues como de las partes específicas de BERT, que es pues el equivalente a ChatGPT. Del tech. Yeah, Pues al parecer creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Ahorita quisiera pasarle el micrófono a Héctor Ceballos, el director del Living Lab y Data Hub, para que nos hable un momento. Bueno, le damos otra palabra a Carlos Lozano Ah. y antes del cierre. Carlos, adelante. Gracias, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Sí, adelante. Gracias doctora por la presentación, muy interesante para los docentes acercarnos a este tipo de herramientas.
estaba observando en algunas de las gráficas que puso, donde se hacía el análisis de sentimiento y lo manejaba en 3 columnas, tanto para profesores hombres y mujeres, que el algoritmo lo dividía en 3, ¿no? En sentimientos positivos, neutrales y negativos. Pero en el ejemplo que nos ponía, observaba uno, el que aparecía como neutral, donde decía, de hecho decía algo bueno del maestro, decía que ahí en el parte de en las maestras, en el neutral, dice en español, entiendes muy bien los temas. Si entiendes muy bien los temas con ese maestro, yo entiendo que es un comentario positivo. Entonces, mi pregunta es, uno, ¿por qué el algoritmo no lo calificó como positivo? Y dos, si se dan muchos de esos casos, ¿hay manera de depurarlo o se tiene que depurar a mano, uno por uno, los resultados? ¿O ya nos tenemos que ir con el criterio que marque la herramienta? Muchísimas gracias por su pregunta, profesor. Efectivamente, tiene limitantes, ¿no? Justo por eso aquí se comparten pues estos ejemplos. Este primero está basado en lo que le llaman bag of words, que es identificas las palabras, por ejemplo, felicidad, ¿no? Excelencia. Y entonces a eso le asignas un valor positivo de +1. Pero si dice la palabra nada, entonces le asignas un valor -1. Y entonces, dependiendo de las palabras que están, entonces es como asigna el valor de valencia emocional. Esto es como un approach un poco más antiguo. Hoy en día ya lo que se hace es utilizar, como les decía, cómo están relacionadas las palabras. Ajá. Ya es una herramienta más inteligente, ¿no? De un nivel de comprensión mayor, porque ya empieza a relacionar cómo está una palabra que está localizada a lo mejor a 5 de la otra, ¿no? O sea, demos un ejemplo. La casa es roja, punto, pero es muy fría, ¿no? Esa parte fría, nosotros sabemos que se refiere a la casa, aunque esté lejos de en ese enunciado. Entonces, en las últimas estrategias en las que estamos utilizando Robert Tuito, ya hace eso, ya empieza a analizar todo el contexto de la oración, ¿sí? Ya se utilizan otras formas de aprendizaje más depuradas, digamos, que la simple presencia o ausencia de palabras. Entonces sí, sigue teniendo limitaciones, pero pues va mejorando la herramienta. Muchísimas gracias por su comentario, pero sí es muy valioso. Y en cuanto esté la otra que ya estamos trabajando con Robert Tuito, pues les compartiremos también esos resultados para que esperemos que ya no haya justamente tantos errores, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Efectivamente todo se puede mejorar y qué bueno que tienen esas herramientas disponibles para hacerlo. Aquí por parte del área del Living Lab Data Hub estamos trabajando justamente en ver cómo darle acceso a los profesores del TEC y a aquellos que estén colaborando con nosotros a justamente esas respuestas abiertas, ¿no? Esos comentarios, utilizando pues diferentes técnicas, ¿no? Ahorita en el estado del arte están estos transformadores. Entonces esperemos que haya más trabajos que nos ayuden justamente a buscar, por ejemplo, cómo darle retroalimentación al profesor o a un director de departamento en temas de capacitación docente, al profesor para mejorar su clase, etcétera, ¿no? Entonces sí, por ahí hay varios trabajos ahorita corriendo, y son excelentes ejemplos. La red de palabras me encantó. Creo que hay análisis de redes sociales sería una excelente herramienta para justamente ese tipo de gráficas. Exactamente, porque cuando las interpretas, ahí es donde agrega valor. Tener una cosa así llena de palabras a lo mejor no te da mucha información, pero esto está excelente. Pues muchas gracias y por ahí están en el chat un formulario para que nos apoyen, porfa,
registrarse y por ahí, si les interesó, les estamos enviando la grabación también del video de la sesión. En la página web también va a estar disponible. Si gustan contactar a la doctora Claudia Camacho, ahí está su correo. Y felicidades y muchas gracias, Claudia. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Gracias al Data Hobby Living Lab y gracias al Instituto del Futuro de la Educación, que nos permite colaborar de esta forma en algo que nos inspira a todos, ¿no? Porque sabemos que la educación tiene impacto en nuestra sociedad, en las futuras generaciones. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos por su asistencia. Luis. Muchísimas gracias, doctora Camacho. Voy a compartir tantito la pantalla. Aprovecho el espacio para invitarlos también a nuestro próximo seminario, que será el viernes de la siguiente semana, el viernes 21, videojuegos aplicados a la evaluación del talento, en donde nos estarán hablando de una empresa española que hace evaluación de competencias a través de la gamificación. Pueden registrarse a través de este QR en la página del Living Lab y Data Hub. De igual forma, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que es donde se comparten todos los seminarios, y este seminario es donde se publicará también a partir de hoy más tarde, a más tardar el lunes. Y igual les pedimos nos apoyen contestando el Google Forms que les acabamos de mandar por el chat. Lo pueden accesar también a través de este código QR. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en los seminarios del Living Lab y Data Hub. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buen día.